Llegué a casa antes de tiempo del entrenamiento militar y encontré a mi hermana llorando en mi piso mientras sus suegros estaban sentados en mi sofá con un préstamo de $650,000 contra mi casa. No tenían idea con quién estaban tratando. La escuché antes de tocar la manija de la puerta. Ese sonido, bajo, quebrado, el tipo de llanto que ha estado ocurriendo el tiempo suficiente como para que la persona haya olvidado que alguien podría escucharla, me detuvo en seco en el porche de mi propia casa a las 6:14 de la mañana. Mi bolso de lona todavía estaba sobre mi hombro. Mi camioneta todavía hacía ruido en la entrada, enfriándose. Había estado despierta durante 22 horas y había manejado 4 de ellas al final de un ciclo de entrenamiento que terminó 48 horas antes de lo programado, y todo lo que había querido. La única cosa sencilla que me había prometido a mí misma durante el último tramo de carretera era café y el silencio particular de mi propia casa. En cambio, ese sonido. Puse la mano en la puerta y la abrí despacio. Rachel estaba en el piso de mi cocina, hecha un ovillo, las rodillas contra el pecho, una mano presionada sobre la boca como intentando mantenerse unida por la fuerza. Los hombros le temblaban. Sus ojos, cuando encontraron los míos, atravesaron unas 6 expresiones en 2 segundos. Shock, alivio, vergüenza, miedo. Y luego algo más. Algo que parecía una advertencia. Sus ojos se desviaron hacia la izquierda, hacia la sala. Me enderecé. Victor y Linda Graves estaban en mi sofá, no sentados con tensión, como se sienta la gente cuando sabe que la han descubierto en un lugar donde no debería estar, recostados. Victor con un brazo extendido sobre los cojines del respaldo, las piernas cruzadas a la altura del tobillo, con la expresión de un hombre que considera que cada habitación en la que entra ya le pertenece. Linda a su lado con una taza de mi café. Podía ver el vapor. Y una mirada de impaciencia tolerante, la manera en que la gente mira cuando está esperando que concluya una formalidad. Mi escritura de propiedad estaba sobre la mesa de centro, desplegada, rodeada de documentos que podía ver desde la puerta, solicitudes de préstamo, formularios bancarios, algo con sellos oficiales, y en la parte superior de una de las pilas, una plantilla impresa con mi nombre arriba. Poder notarial. Víctor levantó la vista. Emma, dijo con calidez, llegaste temprano, 12 años en el ejército de los Estados Unidos, 2 despliegues de combate, Fallujah en el 3er año, una base de operaciones avanzada en Kandahar en el 8º año, donde pasé 11 días acorralada en condiciones de las que todavía no hablo en la mesa a la hora de la cena. Me han disparado, me han tendido emboscadas. He tomado decisiones bajo fuego que llevaré por el resto de mi vida. Nunca, en ninguna de esas situaciones, había sentido el frío específico que me recorrió parada en la puerta de mi propia casa, mirando a Victor Graves. Esto no era el calor del combate, era algo más silencioso, y lo silencioso casi siempre es peor. Déjenme contarles sobre Rachel antes de contarles lo que sucedió después, porque necesitan entender quién es ella para entender por qué lo que le hicieron es la parte que nunca me abandonará por completo. Rachel es 3 años menor que yo, 31 frente a mis 34, y es una de esas personas que llevan la calidez de la manera en que algunas personas llevan buena postura, sin esfuerzo, de forma constitutiva, como si simplemente estuvieran construidas así. Cuando éramos niñas, ella era quien traía animales callejeros a casa, quien recordaba el cumpleaños de cada maestro, quien llorara con los comerciales. Es el tipo de persona que hace que el mundo sea marginalmente mejor solo por estar en él, y ha pasado la mayor parte de su vida adulta sin comprender del todo que esa cualidad puede ser explotada. Conoció a Daniel Graves a los 26 años, en una reunión en el patio de un amigo en común, donde él aparentemente pasó 2 horas haciéndole preguntas sobre ella misma y escuchando las respuestas. A ella le pareció extraordinario. Lo que no sabía entonces, lo que tardó años en quedar claro, era que la atención de Daniel era una habilidad que había aprendido observando a su padre, Victor, y que Victor había desarrollado esa habilidad específicamente para identificar lo que la gente necesitaba escuchar antes de pedirles algo. Se casaron a los 28. Noah llegó a los 29, un niño pequeño, compacto, serio, absolutamente hermoso, que tenía los ojos de Rachel y, ya a los 2 años, la gravedad autoposeída de alguien que ha estado prestando mucha atención a todo lo que sucede a su alrededor. Yo estaba en el campo durante la boda. Hice una videollamada desde una conexión satelital que se cortaba constantemente, y Rachel sostuvo el teléfono hacia la ceremonia para que pudiera verla, y ella lloró exactamente en los momentos correctos, y pensé, ella estará bien. Encontró a alguien bueno. Me equivoqué respecto a Daniel. Me tomó más tiempo del que debería haberme tomado entender. La primera vez que noté algo raro fue en la Navidad del año siguiente al nacimiento de Noah. Rachel había hecho un comentario en la mesa. Algo pequeño, una observación leve sobre los planes familiares para las fiestas, y Daniel la corrigió con tanta suavidad, con tanta naturalidad, que si no estuvieras observando con atención, podrías haberlo confundido con una aclaración en lugar de un desprecio. Pero yo estaba observando. Había pasado 12 años aprendiendo a leer las salas. No dije nada. Me dije a mí misma que era solo una cena. Un hombre cansado con un bebé nuevo, haciendo un comentario descuidado. Me dije que Rachel me contaría si algo estaba mal. No me lo contó, porque Rachel había pasado años aprendiendo, muy gradualmente, a quedarse callada. ¿Les suena
¿Suena familiar? Las señales de alerta, una vez que empecé a contarlas, estaban en todas partes. Rachel evadiendo preguntas sobre el matrimonio. Rachel revisando su teléfono con una expresión que no tenía nada que ver con la curiosidad. Rachel apareciendo en mi casa un martes por la tarde con Noah en su portabebés y sin explicación de por qué había manejado 40 minutos para sentarse en mi porche durante 3 horas. Le pregunté una vez, directamente, de la manera en que aprendí a preguntar las cosas en el ejército, sin rodeos. Rachel, ¿Daniel te está haciendo daño? Se miró las manos. No de la manera en que crees. Lo cual significaba que sí, solo que no con los puños. Lo cual, de alguna manera, lo hacía más difícil de nombrar. Víctor y Linda eran la arquitectura de todo eso. Lo entendí en ese momento, parada en mi puerta a las 6:14 de la mañana, mirando mi escritura sobre mi mesa de centro. Daniel no había construido la presión sobre Rachel solo. Lo había aprendido en un hogar donde la coerción financiera era una práctica familiar, donde la gente era evaluada por su utilidad y maniobrada en consecuencia. Rachel no se había casado con un hombre con un problema de control. Se había casado con todo un sistema operativo. Y hoy, esta mañana, mientras yo estaba a 4 horas al norte, en una carretera, pensando en café, ese sistema había venido por mi casa. Solté mi bolso de lona en el piso. Pasé junto a Víctor, junto a Linda, junto a la mesa de centro con su arreglo ordenado y depredador de documentos. Me arrodillé junto a Rachel en el piso de la cocina. Se sobresaltó cuando la toqué en el hombro. No por mí, sino por el hábito de sobresaltarse. Oye, mantuve la voz baja, estable. La voz que uso cuando la situación requiere calma, pero la situación no es tranquila. Mírame, ¿qué querían que firmaras? Sus ojos se movieron hacia Víctor antes de que pudiera detenerlos. Esa mirada involuntaria me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cuánto tiempo llevaba ocurriendo esta mañana y quién había estado hablando. Me levanté. Caminé hacia la sala. Rachel había estado sosteniendo una carpeta azul. No la había notado al principio. La tenía apretada contra su cuerpo, como si se la estuviera presionando para protegerse o tal vez tratando de esconderla. La tomé de sus manos con cuidado. Ella la soltó sin resistencia, lo cual me dijo que ya había sido derribada más allá del punto de discutir. La abrí sobre la barra de la cocina. Solicitud de préstamo. Múltiples páginas. Mi dirección en cada página. El historial de mi hipoteca. Obtenido de alguna parte. Exacto al centavo. Mi nombre como cofirmante. El monto principal estaba en la tercera página, y me obligué a leer la cifra 2 veces antes de decir nada. Cerré la carpeta. Me giré. Víctor, dije, ¿cuál es exactamente el monto principal? Sonrió la sonrisa de un hombre que confunde la compostura con la ignorancia. Se recostó contra los cojines de mi sofá. Emma, no nos empantanemos en números. Esto es una inversión familiar. Un préstamo puente mientras la empresa de Daniel se estabiliza. El número, Víctor. Una pausa. Miró a Linda. Me miró de vuelta a mí. Sonrió de nuevo. $650,000. Detrás de mí, escuché a Rachel hacer un sonido como si le hubieran sacado el aire de un golpe. $650,000. Contra mi casa. Mi escritura, la que había ganado, la que había ahorrado a través de 2 despliegues y 12 años de subsidio de vivienda militar cuidadosamente invertido, desplegada sobre mi mesa de centro como una mano de póker que él ya había decidido que tenía. Y mi hermana, mi Rachel, como el instrumento. Cerré la carpeta. No grité. Los hombres como Víctor tienen una respuesta específica preparada para los gritos. Tienen una palabra para eso. La usan para desacreditar todo lo que vino antes. ¿Hice algo mejor? Sonreí. Rachel, dije sin dejar de mirar a Víctor. Ve a empacar una bolsa para Noah, solo por unos días. No te preocupes por nada más que por lo que él necesita. Víctor salió disparado de su silla. Eso es completamente. Me interpuse directamente en su camino. Él era más grande que yo, más ancho. Tenía la postura de un hombre que había pasado décadas usando su presencia física como puntuación. Yo tengo una insignia de infante de combate y 11 años de experiencia leyendo niveles de amenaza en una fracción de segundo. Se detuvo. Quedamos a unos 45 centímetros de distancia. Tienes 10 segundos para salir de mi casa, dije en voz baja. Lleva a Linda, lleva la carpeta, pero sabe que ya fotografié cada página con mi teléfono. Deja la escritura. Se queda aquí porque es mía. Y Víctor, si regresas sin un abogado presente, llamaré a la policía y hablaremos de cargos por allanamiento antes de hablar de nada más. Me miró por un largo momento. Los hombres como Víctor, los he conocido en uniforme y fuera de él, en bases y en salas de reunión y en lugares considerablemente más peligrosos que una sala en Carolina del Norte. Todos tienen la misma señal cuando se dan cuenta de que la persona frente a ellos no va a dejarse manejar. Una recalibración muy pequeña detrás de los ojos. No retirada. Todavía no. Solo. Una decisión de cambiar de táctica. Continuaremos esta conversación cuando estés menos emocional, dijo. 11 segundos, dije. Se fueron. Con el orgullo intacto. Con la arrogancia intacta. Ese fue su primer error, porque me dejaron sola con esos documentos. No dormí. Rachel acostó a Noah a las 8 de la noche en el cuarto de invitados. Había estado con una vecina durante los eventos de la mañana, y lo recogieron una vez que la casa estuvo despejada, y parecía entender, con esa percepción animal que tienen los niños pequeños, que algo serio había ocurrido, porque se pegó al costado de Rachel durante la mayor parte de la noche, y me miraba ocasionalmente con su mirada firme y evaluadora. Le di mi teléfono para que viera caricaturas, y le di a Rachel lo único que podía darle en ese momento, que era cercanía y silencio. Después de que él se durmiera, Rachel se sentó en la isla de mi cocina,
Tomó té y me contó lo que había pasado. Habían llegado a las 8 de la mañana. Daniel había llamado la noche anterior para decir que sus padres iban a pasar, que había algo de papeleo que resolver, que no era nada serio. Rachel los dejó entrar porque no había tenido ninguna razón para negarse. Y luego la mañana se convirtió en algo de lo que no podía salir sin un auto. Un plan, y más confianza de la que 4 años de disminución sistemática le habían dejado. Víctor había estado explicando el préstamo durante 2 horas. Linda había estado haciendo comentarios de apoyo. Daniel había enviado 4 mensajes de texto durante ese tiempo, diciéndole a Rachel que solo escuchara y que no hiciera de esto un problema. Y en el último, enviado a las 7:52 de la mañana. Esto es por nuestra familia. Si me amaras, entenderías eso. Leí ese mensaje 2 veces. ¿Dónde está Daniel ahora? Pregunté. En casa de sus padres, en Raleigh. Envolvió ambas manos alrededor de su taza. Dijo que volvería cuando las cosas se calmaran. Noté que no había venido a buscar a su esposa e hijo. No dije esto en voz alta. Bien, dije. Necesito que me cuentes todo, desde el principio. Cada conversación, cada documento que has visto, cada vez que Daniel mencionó mi casa, todo. Habló durante 1 hora y media. Cuando terminó, la isla de mi cocina parecía una mesa de reunión militar. Su teléfono, desbloqueado, con capturas de pantalla de 3 meses de mensajes. La carpeta que Víctor había dejado. Se había llevado su copia, pero dejó el paquete original bajo un cojín del sofá, lo cual sugería arrogancia o prisa, posiblemente ambas. Notas que había tomado en un blog legal, con la abreviatura que uso para la planificación operativa, cronología, actores, documentos, puntos de influencia, fotografié todo. Organicé las fotografías en carpetas etiquetadas en mi computadora. Luego abrí la aplicación de la cámara Ring. Había instalado un Ring Video Doorbell Pro 18 meses antes, además de 2 cámaras interiores, una en la sala, otra que cubría la entrada, porque era una mujer soltera que se desplegaba periódicamente y quería documentación de cualquiera que entrara o saliera de la propiedad. Nunca imaginé que la necesitaría para este propósito específico. Recuperé la grabación de la mañana, 6 horas y 42 minutos. Víctor hablando, Linda asintiendo, Rachel volviéndose cada vez más pequeña en el encuadre, su postura desplomándose por grados a medida que avanzaba la mañana. A las 9:47 de la mañana, un momento en que se levantó como para irse, y Víctor le puso la mano en el antebrazo y le dijo algo que no pude escuchar completamente, pero que la hizo sentarse de nuevo. Ese momento, lo vi 4 veces. Luego llamé a Mark. Mark Calloway había sido mi abogado durante 6 años, y le dijo algo que no pude escuchar completamente, pero que la hizo sentarse de nuevo. Ese momento, lo vi 4 veces. Luego llamé a Mark. Mark Calloway había sido mi abogado durante 6 años. Lo había encontrado a través de un compañero veterano que había necesitado ayuda con una disputa con un contratista, y lo que valoraba en Mark, más allá de sus 14 años de práctica en litigios de bienes raíces y fraude federal, era que era constitucionalmente incapaz de sentirse impresionado por personas que creían que eran impresionantes. Tenía la actitud plana y paciente de alguien que se ha sentado frente a criminales muy confiados y los ha visto caminar directo hacia sus propios cargos. Contestó a las 11:15 de la noche, sin comentar la hora. Habla, dijo. Hablé. Hizo 3 preguntas durante todo el relato. Cuando terminé, hubo una pausa. Envíame todo esta noche, cada fotografía, cada documento, la grabación de la cámara. Otra pausa. Emma. El paquete preliminar de préstamo. ¿Dijiste que Víctor mencionó que se desembolsaba el martes? Sus palabras fueron, los fondos se desembolsan el martes, lo cual significa que probablemente ya presentó un paquete preliminar. Hoy, antes de que llegaras a casa, o poco después de que se fueran. No habrían venido en persona con el paquete completo de documentos a menos que estuvieran cerca de la presentación. Mi estómago se hundió ligeramente. ¿Pueden presentar sin mi firma? No en la solicitud final, pero una declaración preliminar de autoridad, si presentaron algo con la firma de Rachel. Su firma estaba en la carpeta. Silencio. Mark, dije. Rachel no firmó nada voluntariamente. Tengo 6 horas de grabación de la cámara Ring que lo demuestran claramente. Lo sé, dijo. Y eso es lo que vamos a usar. Otra pausa. Esto es lo que necesito que hagas. No contactes a Víctor. No llames al banco. No hagas nada que les indique que estás construyendo un caso. Necesito que piensen que estás enojada pero manejable. Hizo otra pausa. Déjalo comprometerse, Emma. Por completo. Dentro de la sala. Entendí inmediatamente lo que quería decir. En el ejército, lo llamábamos una caja de muerte. No te enganchas hasta que el objetivo está completamente dentro del perímetro. ¿Qué necesitas de mí? Pregunté. Envíale un cebo, dijo Mark, neutral, ligeramente conciliador, como una mujer que lo pensó durante la noche y quiere entender el proceso. Pregúntale dónde quiere reunirse para discutir la firma. Abrí un nuevo borrador de correo a las 11:43 de la noche. Víctor, puede que haya reaccionado con fuerza esta mañana. Me gustaría entender mejor el proceso antes de tomar cualquier decisión. ¿Puedes explicarme el procedimiento de firma
¿Y dónde te gustaría hacerlo? Lo leí una vez. Lo envié. Su respuesta llegó en 6 minutos. Viernes, 10 de la mañana. Apex Commercial Lending, 4400 Meridian Park Boulevard, Raleigh. Pide la sala de conferencias B. Trae tu identificación oficial. Le mostré la pantalla a Mark, que todavía estaba al teléfono. Perfecto, dijo. Las siguientes 72 horas fueron las más concentradas que había sentido desde mi último despliegue. Suena extraño, tal vez, pero hay una cualidad particular de claridad que llega cuando el objetivo está definido y lo que está en juego es real, y todo lo demás desaparece. Había operado en ese estado antes, en contextos considerablemente más peligrosos. Esto era diferente en tipo, pero no en la arquitectura fundamental. Evaluar, planear, ejecutar. Le envié la grabación de la cámara Ring, las 6 horas y 42 minutos completas, a Mark el miércoles por la mañana. La revisó y me llamó dentro de la hora. El momento de las 9:47. Dijo, donde Víctor le agarra el brazo. Lo vi. Eso es coerción física. Combinado con la duración de la sesión y la progresión documentada de la angustia de Rachel, eso va a importar. Hizo una pausa. También he tenido una conversación preliminar con el detective James Holloway, de la Unidad de Crímenes Financieros de Raleigh, 14 años en la fuerza. Conoce Apex Commercial Lending. Han tenido 2 señales previas de fraude en los últimos 3 años. Está interesado. También me dijo lo que había encontrado en los documentos preliminares del préstamo, los que Víctor había presentado antes de nuestra confrontación, que Mark había obtenido a través de un contacto en la oficina de cumplimiento del banco. La firma de Rachel estaba en la declaración preliminar de autoridad. Rachel no la había firmado. El testigo notario listado en el documento era Daniel Graves, su propio hijo. Me quedé sentada con eso un momento. El peso particular de un hijo que había notariado una versión falsificada de la firma de su esposa para facilitar el fraude de su padre. Pensé en Noah en el cuarto de invitados con mi teléfono, viendo caricaturas con su rostro deliberado y serio. Pensé en qué tipo de hombre podría llegar a ser Noah, creciendo mientras observaba eso. Pensé, no bajo mi vigilancia. Mark también contrató a una examinadora forense de documentos, la doctora Patricia Holt, con 21 años de análisis forense de escritura a mano, anteriormente en la Oficina Estatal de Investigación. Revisó la firma en la declaración preliminar dentro de 24 horas y proporcionó una opinión escrita y firmada. La firma que pretendía ser de Rachel Graves en la declaración preliminar no era consistente con muestras conocidas de la escritura de Rachel Graves y mostraba múltiples indicadores de simulación, incluyendo presión de pluma inconsistente, vacilación no natural en las uniones de las letras y una deriva de línea base inconsistente con el patrón de escritura establecido de la firmante. Prueba A. También contacté a la sargento de primera clase Denise Morrow en mi instalación. Había hecho una rotación por el HAC antes de su asignación actual y tenía el tipo de conocimiento legal institucional que los abogados formales a veces no captan. No era parte del caso oficial. Solo me ayudó a organizar el paquete de documentación en el formato de presentación que usaría el viernes. Expedientes con pestañas, codificados por color, indexados. 12 años en el ejército te enseñan que la diferencia entre una sesión informativa que cambia las cosas y una que no, casi siempre es la preparación. Rachel llamó a Daniel una vez, el jueves por la noche, desde la cocina mientras yo estaba en la habitación de al lado. La llamada duró 4 minutos. Después se quedó de pie en la puerta con el teléfono a su lado. Dice que me estás manipulando, dijo. Dice que siempre has querido controlar nuestro matrimonio. Estaba preparando café. Terminé de servir. Me di vuelta. ¿Es eso lo que tú piensas? Le pregunté. Me miró durante un largo rato. Esta mujer que había llorado en el piso de mi cocina 2 días antes, que había pasado 4 años volviéndose progresivamente más callada, cuya suegra había tomado café en mi sala mientras su esposo desplegaba mi escritura sobre mi mesa. No, dijo. Bien, dije. Duerme un poco. Mañana empieza temprano. Viernes. Salimos a las 7:30 de la mañana. Yo llevaba mi blazer bueno, gris carbón, estructurado, el que guardo para ocasiones que requieren un tipo específico de presencia de autoridad. Rachel llevaba una blusa oscura y el cabello recogido. Se veía tranquila de la manera en que la gente se ve cuando ha tomado una decisión y el haberla tomado la ha estabilizado. Noah estaba con mi vecina Patricia, 63 años, maestra jubilada, el tipo de mujer que atrancaría una puerta con su propio cuerpo antes de dejar pasar a un extraño. Él estaría a salvo. Apex Commercial Lending ocupaba el 4º piso de un edificio de vidrio en Meridian Park Boulevard. Vestíbulo nuevo. Acabados costosos. El tipo de espacio comercial diseñado para comunicar solidez y permanencia. El mensaje subliminal siendo que esta institución maneja dinero serio y gente seria. Víctor ya estaba sentado en la sala de conferencias B cuando llegamos. Se levantó cuando entramos. La sonrisa era la versión completa, cálida, expansiva, la sonrisa de un hombre que ha decidido que la molestia anterior era un bache en el camino. Ya superado. Emma, Rachel, señaló las sillas frente a él. Gracias por ser razonables. Sé que el miércoles fue tenso. No es lo que ninguno de nosotros quiere. Nos sentamos. No dijimos nada. Víctor se sentó de nuevo. Habló durante 20 minutos. Legado y deber familiar. Dificultades temporales y beneficio a largo plazo. La forma en que se supone que funciona la familia, uniéndose en tiempos difíciles. La manera en que el negocio de Daniel,
una empresa de desarrollo de bienes raíces comerciales que, según registros públicos que había revisado el jueves por la noche, había estado operando con un déficit de $280,000 durante 14 meses. Solo necesitaba un puente, solo necesitaba la base, solo necesitaba un acto de confianza. Era bueno, eso lo diré. Era genuina, profesionalmente bueno en esto. El ritmo, el vocabulario, la forma en que hacía que $650,000 sonara como una conversación razonable entre personas razonables. Al final de la mesa estaba sentado el oficial de préstamos, un hombre de casi 50 años que se había presentado como Gregory Palmer. Tenía la expresión de alguien que procesa papeleo y prefiere no involucrarse en la parte de la dinámica familiar de la conversación. Víctor deslizó la carpeta sobre la mesa. Copia limpia. Mi nombre en la línea de firma. Impreso y esperando. Fondos desembolsándose el martes. Solo tu firma, Emma, dijo. Es todo lo que necesitamos hoy. Tomé la carpeta. La abrí despacio. La miré por un largo momento. Luego levanté la vista hacia Gregory Palmer. Una pregunta rápida, dije. ¿Quién firmó la declaración preliminar de autoridad que se presentó a esta institución el miércoles por la mañana, en nombre de mi hermana? La sonrisa de Víctor se quebró. No por completo. Solo una fractura. El tipo que ocurre cuando una suposición que sostenía el peso cede. Eso es un procedimiento. Señor Palmer, dije, yo soy la formalidad. Metí la mano en mi maletín y lo abrí. 3 expedientes con pestañas. Los coloqué en el centro de la mesa, con la deliberación particular de alguien que ha ensayado este momento y sabe exactamente en qué orden deben caer las cosas. Expediente 1, dije. Grabación de la cámara Ring de mi casa, miércoles por la mañana, 6 horas y 42 minutos, documentando el uso de coerción psicológica contra Rachel Graves, incluyendo un momento con marca de tiempo a las 9:47 de la mañana en el que Victor Graves la sujetó físicamente para impedir que se fuera, acompañado de cadenas de mensajes de texto de Daniel Graves a Rachel Graves durante el mismo periodo, documentadas y extraídas. Palmer se había quedado muy quieto. Expediente 2. Análisis forense de escritura a mano, realizado por la doctora Patricia Holt, 21 años de examen forense de documentos, anteriormente en la Oficina Estatal de Investigación, que concluye que la firma en la declaración preliminar presentada el miércoles no es consistente con la escritura conocida de Rachel Graves, siendo el testigo notario de ese documento Daniel Graves. Víctor dijo, esto es acoso. Expediente 3. Mantuve la voz estable. Un registro exhaustivo de comunicaciones, correos y mensajes de texto entre Victor Graves, Daniel Graves y empleados de 2 instituciones financieras adicionales, que establece un patrón de documentación de garantías fraudulentas durante un periodo de aproximadamente 18 meses. Levanté la vista. La puerta de la sala de conferencias se abrió. Mark Calloway entró primero. Tenía el movimiento particular, sin prisa, de un hombre que ha hecho esto antes y conoce el ritmo. Detrás de él, una mujer a la que no había conocido en persona, pero con quien había hablado por teléfono. La agente Dana Whittick, de la División de Crímenes Financieros de la Oficina Estatal de Investigación de Carolina del Norte, 9 años en la Fuerza de Tareas contra el Fraude. Tenía una placa sujeta a su cinturón y un portafolio de cuero bajo el brazo, y la expresión de alguien que ha estado esperando esta sala específica. Detrás de ella, el detective James Holloway, de la Unidad de Crímenes Financieros de Raleigh, 14 años en la fuerza. Era más ancho de lo que había esperado por la voz al teléfono, con la actitud tranquila y paciente de alguien que ha aprendido que lo más efectivo que puedes hacer en una sala como esta es simplemente llegar. Linda Graves hizo un sonido, no palabras, solo sonido. Daniel, que había estado sentado en la esquina más lejana, no lo había registrado cuando entramos. Se había posicionado periféricamente, lo cual era cobardía o estrategia. Se cubrió el rostro con las manos. Víctor giró, miró la puerta, miró a la agente Whittick, miró a Holloway, miró los 3 expedientes sobre la mesa, me miró a mí. Todo eso había desaparecido. La confianza, la postura, la sonrisa cálida y expansiva de un hombre que considera que cada habitación le pertenece. Lo que quedaba debajo era solo un hombre en un traje costoso que había entrado a una sala que no se había dado cuenta que ya estaba preparada. Sé cómo se ve una caja de muerte cuando se cierra. Señor Graves, dijo Holloway, sin levantar la voz. Permanezca sentado, por favor. Víctor me miró. Su boca se abrió. Emma, dijo, y su voz había cambiado completamente. Delgada, casi sin aire. Somos familia. Rachel había estado sentada a mi lado todo el tiempo, quieta, callada. La quietud de alguien que ha estado callada demasiado tiempo y finalmente ha elegido un tipo diferente de silencio. Empujó su silla hacia atrás. Se levantó. Miró hacia abajo, a Victor Graves. Este hombre que había pasado buena parte de 2 años desmantelando su confianza por grados, que había entrado a mi casa y desplegado mi escritura sobre mi mesa de centro y dejado a su nuera llorando en un piso de cocina, y dijo, muy en voz baja, viniste por su fortaleza. No tenías absolutamente ninguna idea de quién era su dueña. Holloway dejó su tarjeta sobre la mesa. Las manos de Víctor temblaban demasiado para recogerla. Los cargos llegaron por etapas. Víctor Graves, 3 cargos de conspiración para cometer fraude bancario, 2 cargos de falsificación, 1 cargo de uso fraudulento de documentos financieros, arrestado
formalmente un lunes por la mañana, 11 días después de la sala de conferencias, liberado bajo fianza de $180,000. Daniel Graves, 2 cargos de falsificación, su sello notarial en la firma falsificada de su esposa y un cargo de conspiración. Su abogado intentó negociar un acuerdo de cooperación dentro de la primera semana. Mark me dijo que Holloway encontró ese desarrollo extremadamente útil. Linda Graves no fue acusada. Lo que recibió en cambio fue la justicia particular de ver cómo todo lo que había pasado años ayudando a Victor a construir se desmoronaba en registro público, sin nadie para quien actuar. El préstamo en Apex Commercial Lending fue rechazado y la solicitud marcada. La institución presentó su propio reporte de fraude, lo cual abrió una revisión de las 2 solicitudes previamente marcadas de Victor en otros bancos. La agente Wyrick le dijo a Mark en el transcurso de las semanas siguientes que el cual abrió una revisión de las 2 solicitudes previamente marcadas de Victor en otros bancos. La agente Wyrick le dijo a Mark en el transcurso de las semanas siguientes que el caso Graves se había conectado a un patrón más amplio de esquemas de garantías fraudulentas en la región. 4 familias más, 4 propiedades más, 4 personas más que no habían tenido una cámara Ring y una veterana de combate de 12 años que llegara a casa temprano. Rachel presentó el divorcio 11 días después de la sala de conferencias. Se mudó a mi casa con Noah durante 2 meses mientras encontraba un departamento. Esos meses fueron, honestamente, algunos de los meses más tranquilos y mejores que recuerdo. Noah aprendió a ayudarme a regar las plantas en el porche trasero. Rachel comenzó a dormir después de las 6 de la mañana por primera vez en años. Se rió en la cena una noche, genuinamente, desde el estómago, por algo que dije, y luego pareció brevemente sorprendida por el sonido, como si hubiera olvidado que estaba disponible para ella. Regresé a la base en el segundo mes. Antes de irme, hice cambiar las cerraduras, agregué una segunda cámara interior y enmarqué la escritura de propiedad, la original, mi nombre en letra negra clara, y la colgué en el pasillo. No para nadie más, para Rachel, para que cada vez que viniera a visitar, pasara caminando junto a ella y supiera de qué estaba hecha la casa de su hermana mayor, de qué estaba hecha ella,